Hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos por este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, y estamos en la ciudad de Viña del Mar, Chile. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra. Así traemos este día un nuevo mensaje de la escatología bíblica ya realizada a través del preterismo pleno. El título de este mensaje entonces es La inundación del año 70 después de Cristo. Ese es el título que traemos entonces de este mensaje. Y en esta oportunidad estaremos reflexionando sobre la predicción del fin basado en las aguas del diluvio de Noé, en Génesis 6 y capítulo 6, capítulo 9. Un evento muy conocido para todos, ¿verdad? Todos conocemos el arca de Noé. Hasta los niños también saben que existió el arca de Noé. ¿Y por qué las aguas del diluvio están presentes en las diferentes frases escatológicas del Nuevo Testamento? ¿Será esto una referencia al futuro fin de la humanidad como atestigua la tradición religiosa? Es eso lo que veremos aquí en esta oportunidad. Una de las cosas más importantes de la interpretación bíblica, según el método del preterismo completo, es que hay un respeto absoluto por la tipología bíblica. Y es esto que marca la diferencia al interpretar temas como este. Considerando que la escatología bíblica es en realidad el cambio de pacto de la antigua dispensación, observando que este fin resultó en destrucción, una gran catástrofe ocurrida en el año 70 después de Cristo, con la caída de Jerusalén, y con esto se manifiesta el Nuevo Testamento, un pacto eterno. Podemos identificar claramente al aplicar la tipología bíblica. Podemos identificar el diluvio de Noé. Para la tradición religiosa, este diluvio en la Biblia representa el fin de la humanidad. Y ese fin sería con la parusía, la venida del Señor. Esa es la expectativa que tiene la tradición, que algún día esto suceda. Sin embargo, la verdad es completamente diferente, ya que Noé y su familia permanecieron en vida humana. Y más adelante, Cam, el hijo menor de Noé, fue maldecido. Vea qué cosa interesante. Y respetando la perspectiva futurista del fin relacionada con el diluvio, que fue el fin de la humanidad, significa entonces que habrá gente condenada en el reino eterno de Dios. No tiene sentido. Tremenda confusión en el pensamiento religioso. Veamos entonces, dentro del tema tipológico del diluvio de Noé, dentro de las palabras de Cristo, veamos entonces cuando Jesús habla con los fariseos y con sus discípulos en el capítulo 17 del libro de Lucas y el versículo 20. Veremos qué es lo que nos dice aquí el versículo 20. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con apariencia exterior. Algunas traducciones dicen: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y si no lo veríamos aquí ni allá, no se vería. No vendría entonces con apariencia exterior, externa, ¿no? Y allí es donde los futuristas se apoyan mucho en el pueblo de Noé. Cuando estaban distraídos sin saber cuándo sería el fin y cuándo llegó ese fin,
se llevó a todos y destruyó a todos. Así se hacen diferentes estudios demostrando que el pueblo está igual hoy, distraído, y que vendrá el juicio final, que será igual como aconteció con el diluvio en el tiempo de Noé, que estaban sin saber el fin, y cuando llegó ese fin se llevó a todos. Así mantienen en nuestros días al pueblo diciendo que el fin vendrá y que vivimos desapercibidos. Así es la percepción de muchos que están en los templos religiosos cristianos. Así también yo, en aquel tiempo, cuando me faltaba el conocimiento, también lo creía de esa manera, que tendría un fin la humanidad. Lo interesante es que los futuristas logran crear ese tipo de creencias sin observar en absoluto que están desconstruyendo otra creencia que han sostenido durante muchos años: el rapto secreto, el arrebatamiento. ¿Dónde está el rapto secreto en los días de Noé? Es otra confusión que no tiene explicación contextual, simplemente es un disparate. Lo que el Señor está hablando con sus discípulos es otra cosa a respecto de la venida del reino de Dios, y ahora cita el juicio, que es con referencia a la destrucción de Sodoma. Veremos eso en el propio libro de Lucas, versículos 28 y 30. Dice: asimismo, como sucedió con los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Así sería el tiempo de la venida. Versículo 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ese es el 28 al 30. ¿Será que hubo el tal arrebatamiento o el rapto secreto en los días de Lot? Absolutamente no. Pero algunos desprevenidos afirman esto si lees los versículos, el versículo 33 al 36. Veremos el versículo 33 al 36. Dice: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Y os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Aquí llegamos entonces al versículo 37, diciendo que ¿qué es el arrebatamiento? Esto aquí es una referencia a la invasión romana que ocurriría antes de la destrucción de Jerusalén. Es solo ver Mateo 24, del 40 al 41. Veremos aquí que lo tenemos marcado, Mateo 24, el versículo 40 y 41. Dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. El contexto es precisamente la destrucción del templo, que está en Mateo 24, del 1 al 3. Mateo 24 dice lo siguiente: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿ves esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces vemos aquí en Mateo 24, 40 al 41,
Lo mismo que estamos aquí observando de Mateo 24 del 1 al 3. Los tomados son los que oyeron, los que escucharon las instrucciones de Cristo. Entonces, al fin, ¿qué sucedería? Abandonaron Jerusalén a tiempo. Esos que fueron tomados, así fue con Noé y su familia. Cuando fueron tomados y subieron en el arca de la misma forma, fue Lot cuando salió de Sodoma antes de su destrucción. Ellos fueron tomados. Fueron tomados los que quedaron, y fueron tomados ellos, y los que quedaron fueron los judíos apóstatas que permanecieron en Jerusalén. Y como los malvados del diluvio, exactamente, y las abominaciones de Sodoma, fueron todos destruidos. Este es el significado de la tipología referente a las aguas del diluvio de Noé, así como el juicio que se manifestó en los días de Lot. Una vez trayendo el Señor Jesús a los días referentes al establecimiento del reino de Dios en conexión con la caída de Jerusalén, queda fácil de entender con la interpretación correcta. Observe cómo el Señor se refiere en Lucas 17:37. Vemos acá, Lucas 17:37. Dice, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Era el símbolo, estas águilas, se refiere aquí, las águilas era el símbolo de los estandartes del ejército romano cuando iban enfrente en batalla y los seguían para tomar una ciudad o una nación. Los estandartes iban adelante. Y esta es la verdad que debes tener en cuenta. Y esta es una referencia clara que el reino de Dios fue implantado y establecido en el año 70 después de Cristo, en la caída de Jerusalén. Por mucho que critiquen el preterismo total, la verdad está escrita claramente y estampada en las Escrituras. Como fue en los días de Noé, así fue en los días de la invasión romana, que puso fin al antiguo pacto y el Antiguo Testamento o Antigua Alianza o la Antigua Dispensación con la destrucción del templo. Y allí no quedó piedra sobre piedra. Esta fue determinación de Cristo en la manifestación de la consumación del siglo. Es imposible permanecer ignorando esta tamaña verdad. Solo una persona muy rebelde permanece contraria a una verdad tan explícita aquí en las Escrituras. Por eso, al intentar comprender los problemas del futurismo, la interpretación que hacen las matemáticas no cuadran. Hacen deducciones basadas únicamente en especulaciones. Todas las referencias en la Biblia que mencionan a Noé, el diluvio, son tipologías de la destrucción de Jerusalén ocurrida en el año 70 después de Cristo, en el primer siglo de la era cristiana. Así entendemos de una manera absolutamente clara que como las aguas del diluvio, así vino la manifestación del reino de Dios. Y con esto terminamos este mensaje que usted lo puede leer, estudiar y entender la tipología bíblica que nos lleva a la verdad de los acontecimientos finales que sucedieron en el año 70 en Jerusalén, con la destrucción del templo, la caída del templo y la caída de Jerusalén. En el año 70 sucedió esa venida del Señor. Tal como vino entonces en el arca de Noé, no vino con apariencia exterior. Fue una manifestación
gloriosa. Eso significa una manifestación espiritual. Todo aquello sucedió, todo se aconteció, las profecías todas se cumplieron y el antiguo pacto fue retirado y entonces comenzó el reino de Dios y su justicia allí en el año 70 después de Cristo. Con esto nos despedimos y le dejamos siempre invitados para un nuevo mensaje de la escatología bíblica realizada que le ayudará para su crecimiento espiritual. Deseamos también de que usted tenga un feliz final de semana y que este mes de julio del año 2024, sea un mes glorioso de aprendizaje a través del preterismo pleno, que es la interpretación que trae entonces la escatología bíblica ya realizada. Gracias y paz.